Los agentes de retención son las personas naturales o jurídicas que por su actividad o función han sido designadas por el Servicio de Rentas Internas para retener los tributos de los sujetos que se encuentran obligados a llevar la contabilidad. Un acreedor tributario es aquella persona a favor de la cual se debe realizar la prestación tributaria. En Ecuador, el gobierno central es el acreedor tributario a través del Servicio de Rentas Internas, así como también lo son el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Qué es la base imponible? Es el valor a partir del cual se calcula un impuesto determinado, es decir, la base que se utiliza para establecer el monto de los impuestos. Un contribuyente es aquella persona natural, jurídica u organización que realizan actividades económicas y que se encuentran obligadas a llevar la contabilidad. Un calendario tributario es el documento que recoge las fechas exactas en las que debe pagarse las obligaciones tributarias y asimismo los tipos de impuesto. Un comprobante de venta es el documento que sirve para respaldar cualquier transferencia de bienes o prestaciones de servicio. Existen diferentes tipos de comprobantes, como lo son facturas, notas de venta, RICE, liquidaciones de compras y bienes y prestaciones de servicios, así como también tiquetes que son emitidos por máquinas registradoras, boletos o entradas. Comprobante de retención. Este documento es emitido para acreditar las retenciones de impuestos hechas por los agentes de retenciones a los contribuyentes, en cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios del SRI. Deducciones. En general se refiere a los montos que deducen o disminuyen del impuesto bruto para obtener el impuesto neto a pagar. Estos pueden ser de tipo general, particular o especial y son otorgados mediante la ley. Excepción tributaria. Es un beneficio fiscal otorgado a aquellos contribuyentes que por su condición son exonerados del pago total o parcial de un impuesto o tributo. En Ecuador, las exoneraciones tributarias solo se podrían establecer mediante disposición expresa de la ley. De esta forma se podrán conocer los requisitos para su reconocimiento, los tributos que comprenden si es total o parcial, permanentemente o temporal. Hecho generador. Es el suceso que da origen a la obligación tributaria. Se considera el punto de partida para que el sujeto activo pueda exigir al sujeto pasivo al pago de un tributo. El impuesto. Es el pago obligatorio exigido por el Estado a los contribuyentes, con el propósito de financiar actividades de administración, prestación de servicios, entre otras. El Servicio de Rentas Internas, SRI, es la entidad que recauda los impuestos, administra los trámites que involucran los pagos. Existen distintos tipos de impuestos en Ecuador. Algunos de estos son el impuesto a la renta, impuesto a valor agregado, que es el IVA, y el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la renta es un tributo de pago obligatorio para personas y sociedades, ya sean nacionales o extranjeras, que aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de cada año. Impuesto al valor agregado o IVA. Es un tributo de naturaleza indirecta, aplicable al precio de cada artículo comprado y cada servicio que se recibe. Es decir, que al momento de adquirir un producto se paga por el precio del bien más un porcentaje del impuesto que se aplica a su valor. En el Ecuador se manejan básicamente dos tarifas de IVA, que es la del 0% y la del 12%. Nota de crédito. Documento que debe emitir el vendedor o la empresa, con el fin de anular operaciones, aceptar devoluciones y otorgar descuentos o bonificaciones. Este comprobante se puede generar de forma electrónica y debe incluir el nombre del cliente al que va dirigida, los datos del vendedor y la factura que se desea aplicar la nota de crédito y la fecha de vencimiento. Nota de débito. Documento o comprobante complementario que vendedores envían al cliente. Estas pueden emitirse para cobrar intereses de mora debido a errores en la facturación o por cualquier otro hecho que signifique el incremento del saldo en una cuenta. Obligación tributaria. Es el vínculo entre el Estado y el deudor o tributario.
es decir, es la imposición de pago de carácter obligatoria que se realiza al Estado por alguna actividad gravada. En el Ecuador, las obligaciones tributarias se aplican de acuerdo al tipo de contribuyente. Estas pueden ser personas naturales o jurídicas o sociedades. Personas naturales. Una persona natural ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como persona natural, ésta asume a título personal todos los derechos y deudas y obligaciones que pueda contraer la empresa. Y en caso de no poder pagar, sus bienes personales podrían ser embargados. Una persona jurídica. Se llama persona jurídica dado establecimiento social, agremiación o un ente colectivo, el cual se le designa con un nombre y que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a través de su representante legal. En general, las personas jurídicas se dividen en lo que son públicas y privadas. Cuando hablamos de retención equivale a la parte de los ingresos del cual se descuenta una cantidad determinada de pagos de sueldos o también pueden ser salarios. Remisión tributaria. La remisión tributaria hace referencia a lo que es la condonación de intereses, multas y recargos tributarios. Esto se aplicará siempre que el contribuyente cancele el total del capital que adenúa en un plazo determinado. De acuerdo con lo que es el SRI, todos los contribuyentes pueden beneficiarse de la remisión, pero deben cumplir con lo que son condiciones presentes en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo. Cuando hablamos acerca del RIMPE, ¿qué es el RIMPE? El régimen de emprendedores y negocios populares. Es un nuevo régimen impositivo en Ecuador que surgió en la entrada de vigencia de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Con este cambio, lo que es el RICE y el RIM se elimina con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes. Así ya no existirá un valor fijo, siempre que el impuesto será progresivo de acuerdo con los ingresos brutos anuales. El RIM agrupa lo que son contribuyentes en dos grandes categorías, que vienen siendo lo que son emprendedores y negocios populares. Ahora hablaremos acerca del RICE, el régimen impositivo simplificado. Esta es una herramienta creada por el SRI con el objetivo de hacer más sencillo el pago de impuestos por un grupo de contribuyentes. Este es un régimen de imposición voluntario que reemplaza el pago del IVA y lo que es el impuesto a la renta mediante cuotas mensuales. Con una reforma tributaria, los contribuyentes que formaban parte de este sistema pasaron desde el 1 de enero de 2022 a ser parte del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, conocido como el RIMPE. El RUE es el registro único del contribuyente, es el número de la entidad que las personas naturales de la sociedad realizan actividades económicas en el país y forman parte de una ocasión y titulares que son bienes o derechos por los cuales se deben pagar los impuestos. También nos dice que el RU varía según el tipo del contribuyente y es un requisito indispensable para solicitar el SRI, en la cual son la emisión de facturas y la presentación de la declaración de lo que son los impuestos. El SRI es el Servicio de Rentas Internas que se encarga de la recaudación de las obligaciones tributarias, es decir, que realiza los cobros de impuesto a los contribuyentes mediante la aplicación de la normativa vigente. Y hay algunas funciones dentro de ello que es ejecutar la política tributaria, aplicar las sanciones, emitir y anular los títulos de créditos, notas de crédito y órdenes de cobro. El sujeto activo es el ente acreedor de la deuda tributaria, es decir, la entidad pública que se encarga de la recaudación de los tributos a nivel nacional del sujeto activo en el Estado. Por ejemplo, si dos personas han firmado un contrato de compra y venta de una vivienda, la persona que vende es el sujeto activo y el comprador será el sujeto pasivo que tiene la obligación de pagar la cantidad acobrada. El sujeto pasivo son personas naturales que según la ley están obligadas a pagar los impuestos y a seguir las leyes. Por ejemplo, cuando una persona presenta su declaración a la renta, la propiedad de la persona es el contribuyente y el sujeto pasivo. En la tasa de interés es el porcentaje de dinero que cobran las instituciones financieras por la utilización de créditos determinado por medio de la tasa de interés que se llega a establecer el monto de los bienes de los costos y la transición. Por ejemplo, al pedir un préstamo, por ejemplo, el financiero de la educación de los hijos o alguna enfermedad, luego de devolver el préstamo más la tasa de interés determinada.